Hay pasajes en los textos antiguos que, la neta, te detienen en seco. Para mí uno de esos siempre ha sido el capítulo 6 del Génesis. Es que se lee casi como si fuera, no sé, ciencia ficción. Te habla de hijos de Dios que se mezclan con hijas de los hombres, y de ahí, ¡pum!, nacen gigantes, héroes de la antigüedad. Es un pasaje que te deja con muchísimas preguntas. Y bueno, hoy vamos a clavarnos justo ahí, para tratar de entender qué pasó en esa época que provocó algo tan extremo como el diluvio universal. Y tenemos bastante material. El texto bíblico, claro, pero también vamos a ver qué significan las palabras en hebreo y a contrastarlo con otros textos, incluyendo uno muy revelador, el libro de Enoc. Yo creo que ahí está el misterio central, ¿no? La clave de todo está en descifrar quiénes eran exactamente estos hijos de Dios. Porque si entendemos su identidad, podemos entender por qué su interacción con la humanidad corrompió todo a tal grado que se necesitó un reinicio, un borrón y cuenta nueva, pero a escala planetaria. Totalmente. A ver, vamos a desempacar esto. Génesis 6. Los primeros versículos nos pintan la escena. La humanidad crece, se multiplica. Y entonces pasa algo. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Y el resultado de esto son los gigantes, los famosos Nefilim. La Biblia los describe como los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Lo primero que salta, pues, es la distinción. Hijos de Dios por un lado. Y hijas de los hombres por otro. Claro, exacto. No suena a una simple historia de matrimonios entre distintas tribus o algo así. No, para nada. Y la clave está en el término hebreo original, Benei Elohim. A ver, a lo largo de los siglos ha habido varias interpretaciones. Una, quizá la más conservadora, dice que se refiere al linaje de Set, el linaje piadoso, mezclándose con los descendientes de Caín. Ok, esa es una. Otra sugiere que eran reyes o líderes tiranos que practicaban la poligamia a la fuerza. Entiendo, esas teorías suenan, digamos, más terrenales. Más creíbles. Pero la idea de ángeles teniendo hijos con humanos, eso ya suena a película. ¿Qué tan sólida es la evidencia para tomar en serio esa tercera opción? La de los seres angelicales, porque es, por mucho, la más extraña. Es una objeción muy válida, y es la razón por la que muchos prefieren las otras. Pero la evidencia textual, si la seguimos con honestidad, nos empuja en esa dirección. El principal argumento viene de cómo se usa esa misma frase, Benei Elohim, en otras partes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Job, se usa 2 veces para describir sin ninguna duda a seres angelicales, los que se presentan ante el trono de Dios. Y por cierto, entre ellos estaba Satanás. De acuerdo, eso es un punto fuerte. El mismo término usado para ángeles en otro libro, pero ¿es el único lugar? Porque podría ser una excepción, ¿no? No, para nada. Tienes también la Septuaginta. Recordemos que esta es la traducción del Antiguo Testamento al griego, la que usaban los apóstoles. Ajá. Pues la Septuaginta traduce Benei Elohim directamente como Angeloi Toteu. O sea, ángeles de Dios. Exacto, no deja lugar a dudas. Y luego tienes la prueba más contundente de todas, el resultado de esa unión, los Nefilim, los gigantes. ¿Qué tiene de especial ese nombre? Suena a un nombre propio simplemente. Pero en hebreo, los nombres casi siempre significan algo, y este es crucial. Nefilim proviene de la raíz verbal nafal. ¿Y sabes qué significa nafal? No, la verdad no. Significa caer. Ah, caray. Así que su propio nombre los delata. No eran solo gigantes, eran los caídos. Esto sugiere una transgresión, ¿te fijas? Seres que cayeron de un estado superior. El nombre mismo cuenta la historia. ¡Wow! Los caídos. Eso sí cambia la perspectiva por completo. Pero aún así, la historia en Génesis es súper breve, casi un resumen. Se siente como si faltara el chisme completo, los detalles. ¿Hay algún texto que llene esos huecos? Lo hay, aunque es controversial. Se llama el libro de Enoc, y aunque no es parte de la Biblia canónica, era un libro increíblemente influyente en la época de Jesús. De hecho, cuando lees las cartas de Pedro y Judas en el Nuevo Testamento, es evidente que lo conocían y hacían referencia a sus historias. Ahí está. Siempre he oído hablar de Enoc. Entonces, ¿qué es lo que cuenta Enoc que no está en el Génesis? Enoc da un nivel de detalle que es francamente asombroso. Describe como un grupo de 200 ángeles a los que llama los vigilantes.
Los vigilantes. Sí, o guardianes, deciden bajar a la tierra. Y esto no fue un accidente, fue un plan. Su líder, un ángel llamado Semiasa, los reúne en el monte Hermón y les hace jurar bajo maldición que todos cumplirán el plan: tomar esposas humanas y tener hijos con ellas. Y no fue solo la unión física, ¿cierto? El problema fue más allá. Trajeron consigo cosas que la humanidad no debía saber. Exacto. Esto es lo más importante de la historia de Enoc. No fue solo una transgresión sexual, fue una transferencia de conocimiento prohibido. Un ángel llamado Azazel, por ejemplo, le enseñó a la humanidad a fabricar armas de guerra. Armas. Sí, espadas, cuchillos, escudos, corazas. También les enseñó sobre joyería, metales preciosos y, curiosamente, cosméticos. Cosméticos. ¿Cómo qué? El arte de maquillar los ojos, usar tinturas, embellecerse. Otros enseñaron sobre encantamientos, herbolaria, astrología. No manches. O sea que, según Enoch, la invención del maquillaje y la de las espadas vienen de la misma fuente y se consideran parte de la misma corrupción. ¿Qué perspectiva tan intensa para la industria cosmética moderna? Ponen las cosas en perspectiva, sin duda. La idea de fondo es que todo lo que fomenta la guerra, la vanidad, el engaño, viene de este conocimiento revelado antes de tiempo. El resultado fue una explosión de violencia y corrupción a escala global. Y su descendencia, los gigantes. Enoc los describe como seres monstruosos, altísimos, que después de devorar todos los recursos de la humanidad, ¿Qué hicieron? empezaron a atacar y comerse a los humanos, a los animales, y hasta a practicar el canibalismo entre ellos. Qué imagen tan apocalíptica. Y es cierto, cuando lees ciertos pasajes del Nuevo Testamento con esta historia en mente, algunas frases brillan con una luz completamente nueva. Las conexiones son directas. Pedro, en su segunda carta, habla de que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad. Y menciona esto justo en el mismo párrafo que el diluvio y Noé. Claro. Ya un Judas es aún más explícito. Dice que los ángeles no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Esa frase, abandonaron su propia morada, siempre me ha parecido muy poética. Pero, ¿a qué se refiere? ¿A que se mudaron del cielo a la tierra? Es más profundo que eso. La palabra griega que usa Judas es oiketerion. Piensa en ella no tanto como una casa, sino más bien como un traje o un vehículo corporal. Ah, ok. Es la misma palabra que usa el apóstol Pablo para referirse a nuestro cuerpo celestial futuro. La implicación es que estos ángeles abandonaron su forma de existencia, su cuerpo angelical, para poder manifestarse físicamente. Fue una transgresión contra el orden mismo de la creación. Ok, eso es mucho más específico y grave. Y hay otra idea en el libro de Enoc que la verdad está cañona. El origen de los demonios. No es algo que la Biblia explique directamente. No lo hace. Pero Enoc ofrece una explicación que fue muy influyente. Según el libro, cuando los gigantes, los Nefilim, murieron en el diluvio, sus cuerpos físicos fueron destruidos, pero sus espíritus, que eran de una naturaleza híbrida, antinatural, parte angelical, parte humana, quedaron atrapados en la tierra, como espíritus incorpóreos. ¿Y esos son? Esos, dice Enoc, son los que conocemos como espíritus malignos o demonios. Y eso explicaría su obsesión por poseer cuerpos, ¿no? Son como fantasmas buscando una casa, un vehículo. Esa es exactamente la lógica. Y de nuevo, el Nuevo Testamento parece hacer eco de esto. En Mateo, cuando Jesús se encuentra con unos endemoniados, los demonios le gritan algo muy extraño. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Antes de tiempo. Esa frase implica que ellos conocen su historia y saben que les espera un juicio final. Un destino que Enoc describe con lujo de detalles. Saben que su tiempo en la tierra es limitado. Es increíble cómo Enoc nombra a Azazel como el villano principal, el que trajo la guerra y la vanidad. Uno pensaría que un personaje así sería borrado de la historia, pero su nombre aparece en un lugar muy sagrado de la Biblia, ¿no? Mucha gente se sorprende, pero sí. Aparece en Levítico, durante el ritual más sagrado del año para Israel, Yom Kippur, el día de la expiación. El ritual implicaba 2 machos cabrillos. Uno era sacrificado a Dios, pero el otro
el famoso chivo expiatorio, era llevado al desierto y soltado para Azazel. ¡Guau! La tradición rabínica, en el Talmud, conecta directamente a este Azazel con el líder de los ángeles caídos de la época de Noé. Era un ritual para devolver el pecado a su fuente original. Increíble. Y esta idea de semidioses, de titanes, seres híbridos, no es exclusiva de los hebreos, está por todos lados. En todas las culturas antiguas, los egipcios y sus dioses con cabeza de animal, los sumerios. Piensa en la mitología griega, con los titanes, esa raza de dioses primordiales, Claro, los titanes. o en Mesoamérica con figuras como Quetzalcóatl. Son ecos de la misma idea fundamental. Pero es solo una coincidencia, un arquetipo universal. Probablemente no. Y aquí la cosa se pone fascinante. Si tomas la palabra que usaban los caldeos para referirse a los titanes, esa palabra es Shatán. Espera, ¿Shatán? ¿Como en Satán? No puede ser. Es la misma raíz. Lo que sugiere que no son historias aisladas, son ecos de un mismo evento catastrófico, una memoria cultural colectiva que toda la humanidad comparte sobre una época terrible. Y esto nos lleva de vuelta a la decisión del diluvio. El texto de Génesis es brutal. Dice que Dios vio que la maldad era total, que todo diseño de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es durísimo. Incluso dice que a Dios le dolió en su corazón, que se arrepintió. Y es importante entender esa palabra, arrepentirse. No significa que Dios cometió un error. Es una forma ahumada de expresar un profundo dolor por la dirección que su creación había tomado. Y en medio de esa corrupción total, Noé es la excepción. El texto dice dos cosas claves sobre él. Primero, que halló gracia ante los ojos del Señor. La gracia siempre va primero. Ok. ¿Y la segunda? Que era varón justo, perfecto en sus generaciones. Cuando dice perfecto en sus generaciones, ¿se refiere solo a que era buena persona o hay algo más? Esa es la pregunta del millón. La palabra hebrea es tamim. Se usa para describir a los animales para el sacrificio, que no debían tener ningún defecto físico. Significa íntegro, completo, sin mancha. Muchos intérpretes creen que aquí tiene un doble significado. ¿Cuál? Sí, era moralmente justo, pero también era perfecto en sus generaciones. O sea, su linaje genealógico no había sido corrompido con la mezcla con los nefilim. Su ADN, por así decirlo, era 100% humano. Y en medio de este drama está ese versículo de los 120 años. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, mas serán sus días 120 años. ¿Qué significa eso? Ese versículo ha generado muchísimo debate. La interpretación más sencilla es que Dios le dio a la humanidad un periodo de gracia, 120 años antes del diluvio, un último chance para arrepentirse. Ok, esa es una. Pero hay otra interpretación, más profética. Algunos sugieren que no se refiere a años solares, sino a 120 jubileos. En la ley hebrea, un jubileo es un ciclo de 50 años. Si multiplicas 120 por 50, obtienes 6,000. 6,000. Y esto se interpreta como una profecía del tiempo total asignado para el autogobierno del ser humano en la Tierra. 6,000 años antes del juicio final. 6,000 años. Esa es una interpretación mucho más ambiciosa. Y todo esto aterriza de golpe en nuestra época con esa advertencia de Jesús. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Los paralelos que se trazan, la verdad, ponen la piel de gallina. Una explosión demográfica, una violencia generalizada que ya es normal y una corrupción moral y sexual profunda. Y es en este punto donde esas ideas antiguas resurgen en formas muy modernas y, a veces, muy extrañas. Y aquí hay que ser cuidadosos, porque entramos en terreno especulativo. Pero es imposible ignorar cómo estos temas persisten. Claro. Y es curioso cómo esa idea de una fuerza no humana o híbrida que intenta controlar el mundo nunca ha desaparecido. Ya no hablamos de gigantes, pero la narrativa, el miedo, persiste de otras formas, ¿no? Totalmente. Piensa en las teorías de conspiración modernas. Se habla de un nuevo orden mundial. O ideas mucho más extrañas, como las del escritor David Icke, sobre los reptilianos, que postula que muchos líderes mundiales no son completamente humanos, sino parte de un linaje híbrido que controla el planeta. Ahora, independientemente de la validez de estas teorías, que es muy cuestionable, lo interesante es que tocan el mismo nervio ancestral, el miedo a que quienes nos gobiernan no sean del todo como nosotros.
y tengan una agenda oculta. Es el eco moderno de la historia de los vigilantes y los Nefilim. Entonces, para ir cerrando, ¿qué nos llevamos de todo esto? El relato de Génesis 6, que parece tan críptico, cuando lo expandes con textos como Enoc, te pinta un cuadro de una corrupción increíblemente profunda. No fue solo un pecado humano, fue una intervención deliberada de seres espirituales que corrompieron la genética, la sociedad y el conocimiento. Exacto. Y esto no solo explica el diluvio, sino que también nos da un posible origen para los demonios y establece un patrón de conflicto espiritual que, según estas fuentes, se repite a lo largo de toda la historia. Exactamente. Y eso nos deja con una reflexión final. Una pregunta. En la antigüedad, la corrupción se manifestó a través de la mezcla de naturalezas, espiritual y carnal, y la revelación de conocimiento prohibido que llevó a la violencia. Si los eventos de los días de Noé son un patrón para el futuro, vale la pena preguntarse, ¿qué forma podría tomar una corrupción similar en nuestro mundo, un mundo dominado ya no por la fabricación de espadas, sino por la inteligencia artificial, la ingeniería genética y una sobrecarga de información que puede ser tan transformadora y potencialmente tan destructiva como cualquier conocimiento prohibido del pasado?